Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde nos escuchen. Bueno, en primer lugar, agradecerles su asistencia. Estamos teniendo bastante buena acogida con este evento de Virtual Acre, con los distintos webinars que estamos haciendo. Y en este caso, en esta jornada vamos a hablar de móvil mapping en aplicaciones en proyectos de ferrocarril, ¿vale? Bueno, me gustaría hacer una pequeña presentación, tanto de la empresa como de mi persona. Bueno, pues Acre Soluciones Topográficas, bueno, llevamos más de 20 años, desde el 2000, trabajando, ofreciendo soluciones en ciencias de geomática, tanto instrumentación geomática, pues bueno, desde estaciones totales y niveles, pasando por GPS, láser escáner estático, drones, carros de vía. Y bueno, pues también desde hace ya unos 6-7 años con sistemas mobile mapping, ¿no? Como es de lo que vamos a hablar esta tarde. Mi nombre es Óscar González, soy el director técnico de Acre Soluciones Topográficas. Dentro de los servicios de ingeniería que prestamos, pues bueno, pues intentamos prestar servicios especializados, sobre todo bueno, diríamos que el 90% basado en nubes de puntos, capturadas con distintas metodologías. Y bueno, pues intentamos ofrecer soluciones con la última tecnología de la que disponemos, pues a todos nuestros clientes. Grupo Acre tiene ahora mismo pues una visión internacional, bueno, desde hace tiempo. Contamos con nuestra central en España, en Illescas, una delegación en Valladolid y luego las delegaciones internacionales como Portugal, Perú, Colombia, Panamá, México y bueno, recientemente en Canadá. Y con esto, bueno, pues intentamos dar una solución global a nuestros clientes, tanto a nivel tecnológico como a nivel logístico, ¿no? Pues el estar en Centroamérica y Sudamérica pues nos permite, pues bueno, a todos los proyectos que se están ejecutando en esas latitudes, pues dar una cobertura con nuestros servicios y, bueno, dar una solución global, ¿no? En cuanto al webinar de esta jornada, vamos a hablar de, bueno, digamos, dos aspectos o dos cuestiones muy específicas, ¿no? Por un lado, la tecnología mobile mapping y por otro lado, su aplicación en sistemas o en proyectos relacionados con el ferrocarril, ¿no? Bueno, ¿qué son los sistemas mobile mapping, no? Haciendo una pequeña introducción, bueno, pues al final los sistemas mobile mapping no dejan de ser un sistema HDS, una topografía digital de alta resolución, ¿no? High Definition Survey, en dinámico. Es decir, a diferencia de un láser escáner estático o un LIDAR terrestre, que yo voy a tener que ir haciendo diferentes estacionamientos, diferentes posiciones de escaneo. Bueno, pues con los sistemas mobile mapping me va a permitir realizar esa captura en dinámico, en movimiento. Esto nos permite, lógicamente, una gran ventaja en cuanto a la velocidad de captura y muchas veces también, como veremos, en cuanto a la interferencia con el medio en el que nos movemos, ¿no? Porque, bueno, simplemente con tener el equipo montado en el techo de un coche y circular por la zona que queremos medir, pues bueno, vamos a llevarnos de una sola pasada por muchísima información, ¿no? Entonces esto nos permite, como digo, pues ampliar muchísimo el rendimiento, incluso las aplicaciones, ¿no? Porque anteriormente, pues para medir muchísimos kilómetros con un escáner estático, pues teníamos que emplear mucho tiempo y ahora con la tecnología mobile mapping, pues el tiempo se reduce en gran medida, ¿no? Y por otro lado, vamos a hablar de los proyectos de ferrocarril, ¿no? Del uso de estas tecnologías en proyectos de ferrocarril. Al final, los proyectos de ferrocarril tienen unas características especiales. Son obras de infraestructuras lineales de grandes dimensiones, ¿no? Sobre todo, bueno, se caracterizan, como digo, por el número de kilómetros. Pues no siempre estamos hablando de, aunque sea media, corta, cercanías, media o larga distancia, siempre hablamos de un número de kilómetros considerables. Tienen un acceso restringido, es decir, pues no es como una carretera en una urbanización
o en otros proyectos que yo, bueno, podría ir a medir en cualquier momento, sino que la plataforma de vía pues tiene su acceso restringido, su normativa, su control de tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el acceder a la plataforma de vía requiere pues una preparación, una planificación previa, solicitud de permisos y, bueno, como veremos, en este caso, vehículos especiales para circular por la vía. Entonces, bueno, es un campo muy específico. Y también una característica fundamental de este tipo de proyectos es el entorno variable, es decir, al final, debido a las limitaciones de un trazado de ferrocarril, sobre todo en cuanto a pendientes longitudinales, pues nos vamos a encontrar con entornos, la obra de infraestructura que se genera va a ser muy variable. Vamos a tener estructuras, bueno, viaductos, túneles, muchísimas tipologías de estructuras para poder mantener esa pendiente longitudinal que tanto nos restringe pues las obras de ferrocarril, ¿no? Entonces, bueno, como decía, vamos a centrarnos en eso, en la aplicación de sistemas Mobile Mapping en proyectos de ferrocarril. Bueno, en primer lugar, presentaros un poco los sistemas Mobile Mapping. En la imagen estáis viendo pues una versión del nuevo equipo de Leica, del TRK. Bueno, hay distintos montajes con distintas cámaras, distintos sensores LIDAR, distintos perfilógrafos. Pero bueno, básicamente, ¿qué es un Mobile Mapping? Pues una combinación de sensores. Lo que no puede faltar en ninguno de ellos es un sistema GNS, un sistema de navegación, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, bueno, pues todas las constelaciones que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. Puede ser o con una o con dos antenas, como veremos a continuación en ferrocarriles especial, y siempre se necesitan dos antenas. Un sistema Mobile Mapping también tiene siempre una unidad inercial, un sistema inercial, una IMU, que al final es, bueno, lo que le dota de, digamos, de mayor precisión a nuestra georreferenciación de datos, bueno, a la georreferenciación y a la unión de todos los datos de los distintos sensores que están capturando a la vez, ¿vale? El sensor inercial, como digo, es muy importante. Bueno, gran parte quizás del coste del equipo, de este tipo de equipos, viene tanto primero por la IMU y por el perfilógrafo que utilicen, ¿no? Quizás. Entonces, el sistema inercial, como digo, es muy importante. Es el que nos permite determinar los giros y aceleraciones en el espacio que tiene nuestro equipo según se va moviendo y según se va desplazando para realizar la toma de datos. También todos los equipos Mobile Mapping tienen un sistema de cámaras, ¿vale? O bien una única cámara 360, como puede ser la que aparece en la parte superior del equipo, o cámaras adicionales que nos permiten, bueno, quizás tener mayor resolución, pero al final de todas ellas vamos a sacar una imagen 360 que nos permite también darle color a la nube de puntos, ¿vale? Y por último, el LIDAR terrestre, es decir, el perfilógrafo, lo llamamos también perfilógrafo porque, bueno, es un LIDAR que tiene, digamos, los movimientos limitados. Siempre va a estar girando generalmente en dirección transversal al sentido de desplazamiento de nuestro vehículo, ¿no? Y bueno, puede tener algún sensor adicional como odómetros. En este caso ya disponemos tanto de odómetros mecánicos como ópticos, que bueno, pueden ser incluso más fiables, y tener también incluso cámaras específicas, ¿no? Como cámaras de pavimento o bueno, cámaras, en algún momento también se le pueden incluir sensores térmicos, pero bueno, normalmente para los proyectos de geomática, digamos, pues no utilizamos ese tipo de sensores, aunque sí que hay esa opción de utilizar sensores térmicos. En el mercado puede que haya otros equipos más específicos para hacer inspecciones térmicas, y este es un equipo pues más polivalente y basado sobre todo en la precisión de la nube de puntos, ¿no? Y en cómo genera esa nube de puntos. Bueno, esta combinación de sensores al final tiene que trabajar de forma única, de forma simultánea, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de captura de información con un sistema Mobile Mapping? Bueno, el ejemplo más habitual es un Mobile Mapping sobre un vehículo terrestre, sobre un coche, ¿no? Convencional. Para trabajar con estos equipos, pues primero hay una fase de inicialización estática. Simplemente tenemos que tener el vehículo
en reposo, en vehículo quieto, durante 5 o 6 minutos, que se activen todos los sensores, que los sistemas GPS, GNS, pues que reciba los almanaques, bueno, pues un poco que se calibre internamente el equipo y posteriormente hay que hacer una inicialización dinámica. La inicialización dinámica consiste pues durante un corto periodo de tiempo, 10, 15 minutos, a veces menos, pues en realizar una conducción digamos agresiva, es decir, cambio de dirección, acelerar, frenar, bueno, tomar curvas, hacer 8 si es posible. Esto nos permite calibrar el sensor inercial junto con el sistema GNS, ¿no? Al final activamos el sensor inercial y vemos las posibles derivas de este sensor con el sistema de posicionamiento global. Una vez que hemos hecho esta inicialización dinámica, que en el propio equipo nos aparecerá como que ya está ok, vamos a poder empezar a medir. La medición es muy sencilla, simplemente desplazarnos por la zona de interés y el perfilómetro, el sensor LIDAR terrestre, pues lo que va a hacer es capturar toda la información que tenga a 120 metros, a más de 100 metros a cada lado del vehículo, siempre y cuando no haya obstáculos, es decir, desde el punto de vista desde donde se monte el equipo, pues se va a poder capturar toda la información y cuando acabemos la medición, pues proceder lo más correcto es hacer lo mismo, finalizar con un dinámico y un estático. Mientras tanto, tenemos que tener, importante, una antena GNS, una estación de referencia que nos permita posteriormente y de forma simultánea al tiempo durante el cual hemos hecho la medición, disponer de datos RINES, ¿vale? De observación a satélites, para posteriormente, bueno, incluirlos en el cálculo, en el postproceso que necesitamos para hacer la trayectoria, para el cálculo de la trayectoria del equipo. Bueno, en Europa, en casi todos los países, disponemos de redes de estacionamiento, redes de referencia que emiten vía GPRS correcciones en tiempo real, aunque en este caso no son necesarias porque no trabajamos en tiempo real, pero de esta red de antenas de referencia siempre nos vamos a poder descargar datos RINEX, ¿vale? Si no disponemos en el país donde estamos haciendo la captura de esta red de referencia, tendremos que tener la precaución de tener una antena fija capturando esos datos, ¿vale? Y en ambos casos, o bien trabajando con una red de referencia o bien con una antena de referencia propia, bueno, pues tenemos que procurar que las distancias máximas a la antena no sean mayores de 30 kilómetros, ¿vale? Entre 25 y 30 kilómetros es la distancia óptima máxima para calcular la posición del equipo, del vehículo y poder calcular sin ambigüedad la trayectoria, ¿vale? Puede que en algún momento, bueno, se pueda calcular a más distancia, pero lo óptimo es trabajar siempre con una antena a menos de 30 kilómetros. Esto es una visión global de cómo funcionan los sistemas. Pero, bueno, en el caso de la aplicación en ferrocarril, es una aplicación muy específica. Es decir, aquí no podemos hacer una inicialización dinámica mediante ochos. Lógicamente, si el vehículo se va a desplazar por la vía, pues no podemos hacer giros. Bueno, las aceleraciones y las frenadas tampoco van a ser bruscas, ¿vale? Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, pues hacemos una parte estática igual y una parte dinámica que consiste simplemente en desplazarse hacia adelante y hacia atrás varias veces, ¿vale? ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, podemos hacer este tipo de inicialización porque siempre que trabajamos en ferrocarril vamos a tener que montar al equipo una segunda antena. Es decir, si tenemos datos de dos receptores GPS y sabemos la posición relativa entre ellos, siempre vamos a tener que medir dónde ponemos la segunda antena con referencia a nuestro equipo, pues un incremento de X, de Y, de Z bueno, con respecto al sistema de referencia de nuestro equipo. Si hacemos esto, podemos trabajar de esta manera en ferrocarril. Es decir, sin necesidad de hacer esa inicialización dinámica mediante ochos, cambios de dirección y aceleraciones y frenadas bruscas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la única peculiaridad que tiene el trabajo de
la forma de trabajar, de capturar datos en ferrocarril con un mobile mapping, a diferencia de cómo se trabaja, por ejemplo, pues en carretera o bueno, pues con otro vehículo, ¿no? El uso en ferrocarril, como digo, tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Bueno, en este vídeo podéis ver un poco el montaje. Bueno, en este caso fue un proyecto para un ferrocarril aquí en España y bueno, nos dejaron un vehículo mixto, un vehículo que puede circular, un ferrocamión, que puede circular por carretera y por vía, ¿no? En este caso el montaje se facilitó por la propia grúa que tenía el equipo para subir el mobile mapping encima de la cabina. Como veis, en este caso el montaje es en la parte delantera, se puede montar en la parte delantera o la trasera. El equipo puede funcionar en sentido directo o inverso, es decir, podemos ir en marcha directa o reversa, que es igual para el equipo, va a funcionar exactamente igual. Y bueno, una precaución que debemos tener siempre que hagamos la inicialización del equipo en una vía de tren es que la catenaria debe de estar sin tensión, ¿vale? Esto no quiere decir que luego no podamos utilizar el equipo en la vía mientras tengamos tensión en la catenaria, porque eso es posible, sino que simplemente cuando inicializamos el equipo, cuando se haga la calibración del sensor inercial, no debe haber tensión en la catenaria, ¿vale? Porque el campo electromagnético que nos genera la tensión de la catenaria, pues nos puede afectar a esta calibración inicial y puede ser que incluso que el equipo pues, no llegue a funcionar, ¿no? Entonces, hay que procurar hacer o bien pedir un corte de tensión en la catenaria, o bien, pues bueno, realizar la inicialización en una vía auxiliar o bueno, en la vía que nos lleve el equipo desde el taller hasta la vía del proyecto. Bueno, siempre insisto que no tenga tensión la catenaria en el momento de inicializar el sistema. Y como decíamos, es siempre obligatorio pues, tener una segunda antena. La segunda antena, lo ideal es colocarla lo más alejada posible del equipo, ¿vale? Funciona como digamos, un brazo de referencia, es decir, un brazo de giro. Cuanto más alejada esté de nuestro equipo, pues mayor va a ser la precisión en la calibración del inercial y el sistema GPS. En cuanto a los montajes, pues bueno, aquí tenéis distintos ejemplos de trabajos que hemos desarrollado últimamente. Bueno, pues en la parte de arriba tenéis proyectos en Barcelona, en Rabat, en Casablanca, en dresinas sí, bueno, son todos dresinas, vehículos de mantenimiento ferroviario y como veis, bueno, pues simplemente con una pequeña adaptación, un pequeño soporte, se pueden montar en casi todos los casos va en la parte trasera del vehículo y, como os decía, puede capturar tanto en sentido directo como en inverso. Abajo veis un proyecto de Colombia y, bueno, de aquí de España, en León, en el que lo colocamos en la parte delantera y, bueno, puede medir en cualquier posición. Aquí tenéis algún ejemplo más. Por ejemplo, estos son los últimos que hemos hecho en Italia, con un ferrocamión mixto. En el centro tenemos en Extremadura. Este montaje nos gustó bastante porque el equipo va en una posición muy elevada, como veis, en la parte delantera, con lo cual aumenta digamos, el campo de visión, tanto de las imágenes como también del LIDAR. Al final, el perfilómetro, bueno, pues lo que define es realiza una vuelta 360 grados, pero lógicamente cuanto más alto tengamos el equipo, más visión vamos a tener de elementos que estén, digamos, más alejados de la vía, menos sombras vamos a tener, ¿no? Es más fácil, digamos, capturar vías paralelas si el equipo lo llevamos en una posición más alta. Aunque si va en posiciones bajas, aquí a la derecha veis una imagen de un proyecto también de este año en Grecia, pues si va en posiciones bajas va a poder trabajar perfectamente siempre que tenga digamos, un horizonte despejado. Aquí se ve muy bien la antena GPS del equipo, como podéis ver, pues encima, detrás del perfilómetro, y en la parte del vehículo que tiene la grúa roja, pues ahí veis la segunda antena, ¿no? Que tiene pues es una separación considerable, no recuerdo si aquí estábamos en torno a los 10, 11 metros de separación, con lo cual es una buena
es una buena guía, de instalación de las antenas, ¿no? Y bueno, al final, como veis, la utilización del equipo, pues bueno, es muy versátil. Se puede adaptar a muchos vehículos, pero siempre vamos a tener que utilizar un vehículo que se pueda desplazar por la vía, ¿vale? Una vez que hacemos la captura de datos, tal y como hemos visto, pues hay que procesar los datos. En un mobile mapping hay dos tipos de procesado. Primero, y además que funcionan de forma independiente, digamos. Y si no realizamos el primero, que es el cálculo de la trayectoria, difícilmente vamos a poder obtener los productos que nos da un mobile mapping, ¿no? El cálculo de la trayectoria, ¿cómo se realiza? Bueno, pues se realiza tanto con los datos GPS del propio equipo, GNS del propio equipo, como los datos de la estación de referencia que utilicemos, ¿vale? Y también, muy importante, con los datos que nos facilita nuestra unidad inercial, ¿vale? Con esto y además generalmente con un software independiente, calculamos una trayectoria 3D muy precisa de por dónde ha circulado nuestro equipo y esa trayectoria 3D nos sirve como base para sincronizar los demás registros que tenemos. ¿Qué información más tenemos registrada? Pues los perfiles del perfilómetro, es decir, los datos que captura nuestro LIDAR terrestre en perfiles y las imágenes. Bueno, esto de forma gráfica es un poco lo que veis ahora mismo en la animación a la derecha. O sea, los distintos perfiles se van colgando de la trayectoria que hemos calculado, se van situando espacialmente según la trayectoria que hemos calculado y, bueno, debido a que tiene una densidad muy grande, es decir, que los perfiles están muy juntos, llegamos a tener una nube de puntos de alta definición como la que estáis observando en la pantalla. En este caso se trata de una carretera. Pero como veis, bueno, pues una vez que se juntan los perfiles no se llega a apreciar la separación entre perfiles. Tendríamos que acercarnos a la nube de puntos y un valor de referencia, por ejemplo, sería que a 30 kilómetros por hora hay una separación entre perfiles más o menos de 3 centímetros, ¿no? Entonces, bueno, esto nos genera una nube muy densa con ciertas peculiaridades. Es una nube distinta a la nube de un láser escáner estático, ya que un láser escáner estático pues, siempre va a tener datos radiales, es decir, siempre va a toda la nube de puntos, digamos, variar su densidad o su colocación en función de a qué distancia esté del láser escáner estático, de la posición del escáner, y además de manera radial. En este sentido, en un mobile mapping, digamos que no ocurre eso. Si nos acercamos a una nube de puntos, vamos a ver siempre líneas paralelas. Si disponemos de un mobile mapping que tenga dos cabezales, pues vamos a ver cómo se cruzan esas líneas, pero nunca van a ser concéntricas, nunca van a ser círculos, como puede ocurrir en un láser escáner estático. El procesado de estos datos, pues es un procesado que, como bien decimos, tiene como hemos dicho, tiene dos etapas, la trayectoria y la sincronización de los datos. La trayectoria sí que es un proceso más manual, entre comillas, suele requerir distintas iteraciones. En un solo cálculo difícilmente se obtiene un buen resultado, normalmente hay que hacer 2 o 3 iteraciones, hasta que, bueno, los parámetros estadísticos que nos validan la trayectoria pues llegan a la precisión que nosotros queremos, ¿no? Y una vez que tengamos la trayectoria, pues ya el segundo proceso, que es el que más tiempo lleva, es un proceso, bueno, digamos que el 90% automático, es decir, una vez que ponemos los parámetros que queremos para procesar la nube, pues es tiempo de procesado, ¿no? Si no utilizamos las imágenes, el procesado puede estar en torno a 1:1, es decir, 1 hora de captura, 1 hora de procesado, y utilizando las imágenes nos podemos ir hasta 4 o 5 veces más, es decir, 1 hora de captura, pues 4 o 5 horas de procesado, ¿no? Bueno, al final, ¿qué obtenemos de nuestra medida con Sistema Mobile Mapping? Pues en primer lugar una nube de puntos de alta resolución, ¿no? Como veis aquí en la pantalla, en la parte de arriba tenemos una nube con una visualización en blanco y negro y en la parte inferior tenemos la misma nube visualizada en colores RGB y en colores de intensidad, ¿no? Entonces, bueno, al final son distintas visualizaciones de la nube, pero nos permite tener una nube de mucha definición, es decir, vamos a poder ver los carriles, la forma que tienen, vamos a poder ver
traviesas, cualquier tipo de instalación, señales de vía, circuitos de vía, no sé, elementos externos a la vía, ¿no? Aquí estáis viendo un vagón, en este caso es un vagón cisterna, no sé, elementos del terreno, árboles, construcciones, y lo vamos a poder ver, pues eso, con mucha resolución. Agujas, motores, cambios, cualquier cosa, elemento de la vía, además, porque van a estar justo en el eje central por donde hemos pasado con el vehículo, es decir, donde más precisión, más resolución va a tener la nube de puntos. Y además tenemos imágenes 360, ¿vale? Estas imágenes, bueno, el uso directo es colorear la nube de puntos, pero también podemos hacer un recorrido virtual, como el que veis aquí. Es decir, yo puedo montar un vídeo 360 y, bueno, recorrerme la línea en cualquier momento si quiero hacer una inspección visual. Y si quiero parar en un punto y quiero girar la vista de la cámara, pues tengo una visión 360, ¿no? Esto, bueno, nos permite hacer, digamos, involucrar a todos los técnicos del proyecto que conozcan de primera mano la situación en el terreno sin tener que desplazarlos allí, ¿no? Porque un vídeo de este tipo o la combinación del vídeo y la nube de puntos nos permite hacer una visita virtual, el recorrer nuestra instalación sin tener que desplazarnos, ¿no? Entonces, esos serían los dos productos que podemos sacar del Mobile Mapping. Productos, digamos, en bruto, es decir, nube de puntos e imágenes 360. A partir de ahí, ¿qué aplicaciones tenemos? Bueno, pues todas las que nos permiten una nube de puntos de alta definición como la que obtenemos y las imágenes. Es decir, podemos hacer un análisis geométrico de la infraestructura. Bueno, bien entendido, es decir, un análisis geométrico, pues eso, estado de alineaciones, la geometría de la vía y demás. No con la precisión de un carro de vía, de un carro ajustador de vía, porque no vamos a llegar nunca a precisiones milimétricas, pero sí con una precisión centimétrica, es decir, para conocer un estado inicial de la vía, pues no, nos llega. Y para tener un estado de información geométrica de la plataforma, tenemos precisión más que suficiente, similar a un GPS en RTK, vamos a decir, en torno a los 2-3 centímetros. También nos permite hacer pues, un análisis de control de activos o un inventariado, es decir, bueno, pues a partir de esta nube de puntos yo puedo hacer un inventariado de todos los elementos que tengo en la plataforma. Puedo hacer, pues eso, un registro de todos los postes de vía, de todas las señales, de cualquier instalación que tenga en mi proyecto, ¿no? Puedo hacer también un estudio de gálibos, tanto horizontales como verticales, ¿no? El equipo es capaz de trabajar en túneles, pero tiene ciertas limitaciones. Es decir, al final es un equipo pensado para trabajar siempre con señal GNS y con un inercial. Entonces, digamos, hay que minimizar el tiempo que no tengamos señal GNS, porque esto nos produce una deriva en el sensor inercial que, bueno, que llegado el caso, pues puede imposibilitarnos incluso el cálculo de la trayectoria. Siendo prácticos, pues bueno, pues podemos medir túneles de 3-4 kilómetros sin problema, siempre y cuando no realicemos paradas y circulemos a una velocidad pues más alta de lo habitual. Bueno, el equipo puede normalmente medir hasta una velocidad de 90 kilómetros por hora. Normalmente en vía solemos hacer la captura a 20, 30 kilómetros por hora. Pues a lo mejor en un túnel, si es un túnel largo, pues lo interesante es aumentar esa velocidad y que además no hagamos paradas y sobre todo nunca hagamos un cambio de dirección. Es decir, atravesar el túnel lo más rápido que podamos y bueno, para túneles cortos de menos de 1 kilómetro no hay ningún problema. En todo caso podremos apoyarnos con puntos de control interiores para ajustar la nube de puntos, para evitar deformaciones en la nube de puntos. Pero para túneles largos hay que tener en cuenta que este sistema perdón, tiene alguna limitación. Otra aplicación sería la elaboración de cartografía. Lógicamente, una vez que tenemos la nube de puntos, pues bueno, podemos sacar un modelo digital del terreno, una cartografía, podemos unificarlo con nubes de puntos de LIDAR aéreo, de cualquier escaneo terrestre, es decir, no hay ninguna dificultad en eso. También tenemos un registro gráfico, es decir, podemos demostrar cómo recepcionamos un proyecto o cómo lo entregamos.
si tenía todas las instalaciones puestas, si no las tenía, y podemos datar ese registro. Si la imagen estaba hecha tal día, pues tal día quiere decir que estaba ese equipo puesto o no estaba instalado. Entonces es un registro gráfico. Y también al final no deja de ser un gemelo digital, una visita virtual. E incluso un gemelo digital sin necesidad de modelizar. Es decir, al final, como ves la imagen que tenéis en pantalla, pues tiene muchísima definición. Podemos, digamos, hacer un recorrido virtual sobre el terreno simplemente con la nube de puntos, sin tener que modelizar nada para saber que eso es una casa, que hay un cambio de agujas, que hay unas arquetas, que hay, bueno, unas farolas. Bueno, podemos recorrer la zona haciendo una visita virtual, ¿no? Y por último, me gustaría destacar pues, una aplicación bastante interesante en el ámbito ferroviario, bueno, denominado también como replanteo de instalaciones, aunque para dentro del ámbito de la topografía el replanteo quizás es completamente lo opuesto, es decir, es marcar en el terreno puntos teóricos que se han proyectado, ¿no? En este caso, el replanteo de instalaciones en el ámbito ferroviario consiste en el levantamiento topográfico, en la determinación de esas coordenadas de esos puntos, ¿no? de esos puntos de interés. Aquí en el vídeo veis pues una animación sobre una nube de puntos. Esto, si no recuerdo mal, es el proyecto de Italia. Y bueno, pues aquí veis cómo se puede extraer, vectorizar la posición de los carriles y deducir el eje de cada vía. Y además, a partir de una nube de puntos de tanta densidad, bueno, podemos hacer un inventario de instalaciones, es decir, podemos, aparte de sacar los carriles y sus gradientes, identificar dónde están las señales, balizas RTMS, balizas ASFA, incluso se llega a diferenciar pues dónde están los circuitos de vía que puentean un carril con otro, y a partir de ahí, como todos los datos están georreferenciados, podemos sacar en qué PK están, a qué distancia de la vía están, diferencias de cota, de posición, cualquier análisis geométrico, ¿no? Y esto nos lo permite de una forma muy rápida, ¿vale? Porque la captura de información es muy rápida. Y por último también es un sistema que nos permite tener una fiabilidad geométrica muy grande, porque toda la captura se hace a la vez con el mismo equipo, no tenemos procedimientos con distinta precisión y además capturamos toda la información. Aquí no hay posibilidad de una vuelta al terreno para capturar, oye, se me ha olvidado capturar este paso a nivel o no estoy seguro si había una baliza y la ha tomado o no. Aquí si está, va a salir y si no está, no va a salir la nube de puntos, pero no tenemos esa posibilidad de equivocarnos, de olvidarnos algo y de tener que volver a medirlo, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar un poco, sin extendernos mucho más, ¿qué ventajas y desventajas principales podemos decir del uso de tecnologías mobile mapping en ferrocarril? Bueno, la primera ventaja yo creo que está clara es la seguridad de la toma de datos, es decir, al final estamos eliminando el tener que tener personas circulando por la vía, ¿no? Si es una vía en uso, pues con más riesgo aún, ¿no? Y el segundo punto, pues bueno, es también un poco inherente al primero, es decir, la velocidad en la captura de datos. Daros cuenta que estamos hablando de que podemos capturar, como he dicho antes, hasta 90 kilómetros por hora, pero siendo realistas, pues en ferrocarril, en un vehículo de mantenimiento o en un vehículo mixto, pues sabemos que vamos a ir pues, a una velocidad media de 20-25 kilómetros por hora. Entonces, bueno, podemos hacer que, si está bien planificado, si la circulación del tramo nos lo permite, podríamos hacer más de 100 kilómetros una jornada sin problema. El último proyecto que hicimos en Grecia, por ejemplo, pues se midieron, en total fueron 120 kilómetros, 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta, y se midieron en apenas una mañana. Bueno, pues la velocidad de captura de datos es muy importante, ¿no? Muy alta. Como os decía también antes, otro punto es la fiabilidad geométrica y la captura masiva de información. Es decir, vamos a capturar lo que hay sin posibilidad de hacer repitacampos. Es decir, me he olvidado de algo y tengo que volver a desplazarme para tomarlo. O no estoy seguro si he tomado todo o no. En este caso, esa posibilidad de fallo no existe. Otro punto a favor es el registro de imágenes y de nube de puntos de forma simultánea.
esto nos permite, pues eso, obtener productos adicionales basados en la imagen. Sí que tengo que decir que, bueno, no siempre es posible el registro de imágenes por tema de iluminación. Bien si pasamos por un túnel que está poco iluminado o bien si hacemos la captura por la noche. Yo diría que más o menos algo más de la mitad de los proyectos que hemos hecho hasta ahora los hemos realizado en circulación diurna y un poco menos de la mitad en circulación nocturna, ¿no? Bueno, pues dependiendo si es de día o de noche vamos a poder capturar imágenes o no. Y luego la ventaja también principal es las múltiples aplicaciones del análisis que podemos sacar de la nube de puntos. Es decir, bueno, os he comentado la identificación de balizas, de señales, de activos de una vía ferroviaria. Os he comentado también el tema de análisis de gálibos, horizontales o verticales, pero cualquier aplicación que se os ocurra con nubes de puntos la podríamos también aplicar si tenemos un tramo medido como el mapping. No sé, comparación de la plataforma en una fecha, comparación geométrica en una fecha y en otra. Bueno, cualquier análisis, porque al final vamos a tener una imagen muy detallada, pero sobre la que se puede medir. Es una nube de puntos de alta densidad, ¿no? Y bueno, desventajas, como todas las cosas tiene también sus desventajas, sería la necesidad de tener un vehículo ferroviario, eso sí o sí. Al final son vehículos, digamos, especiales, tanto por cómo son los vehículos en sí, como por la normativa, ¿no? Pues al final no lo puede conducir cualquiera, normativa en cuanto a prevención, seguridad y demás, pues son muy, muy específicos. Y entonces siempre vamos a necesitar un vehículo ferroviario. Sí es verdad que normalmente todas las empresas o gestores de infraestructura ferroviaria pues tienen vehículos de mantenimiento o, bueno, vehículos que en un momento dado nos pueden facilitar para la instalación de este sistema. Ya habéis visto que es un sistema que se puede instalar con facilidad en distintos equipos. Y bueno, otra de las desventajas que se puede, digamos, minimizar con una buena planificación es la posibilidad de sombras en la nube de puntos debido a circulación de trenes simultáneos. Es decir, si estamos midiendo una vía con circulación, una vía en uso, o si hay trenes aparcados en vías auxiliares y demás, pues lógicamente esos trenes no van a producir sombras. Por ejemplo, si hay una baliza debajo de un tren que está estacionado, esa baliza no la vamos a tener, ¿no? Entonces, es también importante el planificar bien este tipo de casos. Digamos que es un inconveniente mucho menor que el escaneo en carreteras abiertas. La circulación no tiene nada que ver y, bueno, digamos que estas sombras son mínimas por trenes que estén estacionados o trenes que circulen en vías paralelas en sentido contrario, pero pues sí que hay que planificarlo, ¿no? Y bueno, con esto yo creo que hemos dado un vistazo un poco general a la forma de trabajar de un mobile mapping, de cómo se hacen las capturas de datos, de lo específico que es el trabajo en ferrocarril y de las aplicaciones que podemos tener y las ventajas que tenemos con esta tecnología, ¿no? Bueno, con esto finalizar, daros las gracias por vuestra atención y, bueno, cualquier duda que tengáis, tenéis aquí mis datos de contacto. Ahora mi compañero va a dar paso a si tenéis alguna pregunta escrita a través del chat, pues podemos resolver lo que queráis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Francisco Robles y estoy, bueno, pues echando una mano a Óscar con la presentación de este webinar. Es el momento ahora en el que podéis hacer preguntas sobre, pues, toda la exposición, sobre el mobile mapping en vías ferroviarias y, de hecho, ya tenemos un par de ellas. Izaskun Fernández nos pregunta en primera instancia, ¿cuánto has dicho que es la distancia de los túneles cortos donde no hay problema de pérdida de señal GNSS y a partir de cuántos metros tendríamos problemas? A ver, que tenía el micro silenciado. Esto, como os decía un poco, es el limitante que tenemos es el tiempo
que no tenemos señal GNS. Entonces, bueno, por norma general, la velocidad de captura en ferrocarril, túneles de 1 o 2 kilómetros, no vamos a tener mucho problema. Sí que es recomendable poner puntos de control en el interior, pero no vamos a tener problemas. Y túneles de más de 4 kilómetros, habría que planificar a qué velocidad se va a hacer la captura para que esta deriva no nos afecte tanto que no sea posible calcular la trayectoria. Entonces yo, digamos, como límite, límite teórico, pondría que a partir de esos 3,5 kilómetros, 4 kilómetros, que habría que estudiar si es posible o no la aplicación de esta tecnología, sobre todo por la velocidad de captura y también, lógicamente, por la necesidad de tener puntos de control con mayor o menor densidad, pero sí necesitamos tener puntos de control cuanto mayor sea el túnel. Como norma general, los puntos de control en un túnel siempre, a la entrada y a la salida, eso siempre. Y bueno, pues cuanto más largo sea el túnel, más puntos de control debemos poner. Y Zaskun también nos pregunta, en cuanto a tomar puntos de control en pérdidas de señal, ¿cuánto sería el número de puntos que se deben tomar para túneles? Algo orientativo, puesto que también tiene que ver la precisión a la que se quiere llegar. Sí, correcto. Pues, a ver, como norma general, en túneles yo pondría puntos mínimo cada 100 metros. En túneles más largos, cada 50. Es decir, en túneles a partir de 3 kilómetros, entre 2 y 4 kilómetros, cada 50. Y en túneles entre 0 y 2 kilómetros, cada 100 metros sería un valor, bueno, un valor estándar que yo creo que es aconsejable. Y la última pregunta que tenemos es también de Izaskun, que dice, desventajas de la toma de datos en nocturno. No se dispone de imágenes 360. ¿Algo más? No, en principio es la única desventaja, es decir, el no disponer de imágenes 360. Tenemos una ventaja adicional que normalmente en nocturno no suele haber o suele haber mucha menos circulación, es decir, en diurno sí que nos vamos a poder cruzar si es una vía doble con otros trenes y en nocturno normalmente, si lo hacemos lógicamente en banda de mantenimiento, en el corte nocturno, pues no vamos a tener prácticamente circulación de trenes. La visualización RGB de la nube es, digamos, estéticamente más bonito. Es decir, bueno, pues a las personas que no estén habituadas a trabajar con nubes de puntos les puede parecer más agradable la nube en RGB, pero realmente cuando te pones a extraer información, normalmente se utiliza la visualización en intensidad, ¿no? Y al final, para esa visualización no necesitas RGB, ¿no? Pues esas son las preguntas que tenemos disponibles. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, está a tiempo de hacerla y nosotros les recordamos a todos que pueden disponer de este webinar totalmente grabado a partir de mañana. Recibirán todos los asistentes un correo electrónico en el que se puede ver el vídeo de la grabación completa de toda la sesión. También os recordamos que la semana que viene continuaremos con nuestras sesiones de Virtual Acre, en esta ocasión con un webinar sobre el DJI Dock, que es una plataforma autónoma de vuelo para drones. Así que si no tenemos ninguna pregunta más, pues hemos llegado al final, Óscar. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención, a ti por la colaboración y hasta otro día.